Primera de Samuel capítulo 30 habla sobre el rey David. En ese momento el rey David tenía 29 años. ¿Hay alguna persona acá que tenga 29 años? ¿Uno? ¿29 años? ¿28 años? 28 años, tienes 28, vas a cumplir 29. Párate un momentico. Listo. El hermano, vamos a suponer el hermano. Listo. El hermano tipifica al rey David, un hombre así, más o menos de esa edad. Te puedes sentar. Listo. Resulta que, para que te imagines las cosas, en ese momento el rey David ya había sido ungido. Ya el profeta Samuel había hablado de que iba a ser el rey. Pero en este momento, en el capítulo 30, ese rey David estaba huyendo de Saúl. ¿Por qué estaba huyendo de Saúl? Porque Saúl estaba en contra de él, porque quería matar a David. ¿Por qué? Por los celos que le tenía, porque sabía que había sido ungido. Y había sido ungido y era tanta la rabia que sentía el rey Saúl que colocó precio por su cabeza. Colocó, así como en las películas del oeste, recompensa. Una recompensa. Y dice la Biblia que David estaba en un lugar que se llamaba Siclag. Diga, Siclag. Y en este lugar, él estaba metido en ese lugar y se le sumaron a él 600 personas más, 600 hombres más. Y dice la Biblia que estos hombres estaban peor que David. Dice que estaban endeudados, en bancarrotos, estaban viviendo crisis emocionales, muchas cosas se le sumaron a él completamente. Y en ese momento estaba David. Estaba en el instante en que Dios le había dado una palabra. Escúchame esto. Dios le había dado una palabra y le había dicho: tú vas a ser el rey de Israel. Y estaban metidos en la mitad. Cuando esa palabra que Dios le había dado todavía no se había cumplido. Y eso quiere decir Siclag, que es un punto intermedio. ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra? ¿A cuántos Dios les ha dado una palabra que Dios va a bendecir a sus hijos? O que Dios va a restaurar su matrimonio. O que sus finanzas van a ser diferentes. Y tú ya tienes esa promesa de Dios. ¿Cuántos reciben esa palabra? Sí, pero tú dices: pero yo todavía no estoy embilletado. Todavía no veo a mi esposo transformado. Pero tú estás ¿en dónde? Tú estás en esa mitad. Y en esa mitad, en ese intermedio, era que estaba el rey David. Entre la profecía que Dios le había dado y el destino que Dios tenía para él. Entonces he titulado como nombre esta enseñanza: el mientras tanto de Dios. ¿El qué? El que uno está como esperando: Señor, sí, tú dijiste, tú hablaste, pero yo como que no la veo. ¿Cuántos reciben esta palabra del Espíritu de Dios? ¿Cuántos se sienten que están ahí? Que están esperando algo que Dios les ha dado. Y quizás la mayoría de personas estamos ahí. Es como el paciente. Cuando a mí me diagnosticaron que me tenían que poner un marcapasos, porque en cualquier momento, si no me lo colocaban, me da un paro, que es muy diferente a un infarto, que la única forma que me tenían que reanimar era que hubiese un médico con eso, así como en las películas que colocan esos y entonces eso era muy difícil. Entonces yo dije: Señor, pero tú me has dicho que tú eres mi sanador, pero tú me has dicho que yo voy a ver a mis nietos, pero tú me has dicho tantas cosas, pero yo estaba ahí en la mitad. Sí, y por eso se llama pacientes. O sea, es una persona que tiene paciencia, le toca a uno esperar. Tú me has dado una promesa de sanidad, tú me has dado una promesa de bendición, pero estoy aquí en la mitad. ¿Cuántos se sienten muchas veces en esa mitad? ¿Y qué ocurre? Muchas veces en ese tiempo yo recuerdo que me dijeron: listo, Señor, le vamos a colocar eso. Era como diciembre, y me decían: le vamos a colocar eso como en febrero. Y no, febrero no, ya. Que yo decía: eso en cualquier momento me puede dar algo. Y yo decía: no, ya, agilicen, hagan lo que tengan que hacer. Y es más difícil cuando somos personas impacientes. ¿Cuántos impacientes hay acá? ¿Qué quiere decir impaciente? Que tú no eres tan paciente, ¿sí o no? Y Dios muchas veces nos da promesas. Si tú ya quieres ver a tu familia transformado, a tu esposo lo quieres ver como un borreguito, ¿sí o no? A tu esposa la quieres ver tranquila, y tú dices: pero ¿cuándo será que va a ocurrir esto? Y uno quiere hacer las cosas rápido. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en una generación del tiempo instantáneo. Si algo a las personas impacientes nos gusta de este tiempo es, por ejemplo, Netflix, Prime, Amazon. ¿Por qué? Porque usted ve la serie y usted la ve rapidito.
Usted la ve y usted dice, capítulo 1, maratónica, usted, ¿sí o no? Rapidito. Pero resulta que la vida no es como Netflix, la vida no es como Prime. ¿Sabes cómo es la vida? La vida es como los que nosotros, ahí usted sabe cuántos años va a tener. ¿Cuántos recuerdan que uno esperaba los sábados a las 7 de la mañana, que las rayitas que eran de un poco de colores en la televisión, un poco de colores, y de un momento a otro esas rayitas, ¿cuántos recuerdan eso? Levanten la mano. Dile a la persona que levantó la mano, hermano, te estás poniendo viejo. ¿Sí o no? Sí o no. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en ese tiempo usted quería ver televisión y eran esas rayitas. Pero a las 7 de la mañana, de un momento a otro aparecían, ¿sí o no? De la misma forma es la vida real. La vida se basa en procesos. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios está procesando tu vida. ¿Sí o no? Y te ha metido en procesos, sí. La vida no es una meta, escucha, porque uno dice, la vida es llegar allá. No, la vida es un trayecto, es un caminar paso a paso. Y todos los días, no es que tú llegues al lugar y tú dices, no, yo ya llegué, y uno ve a la persona y dice, como tan fácil. No, no fue tan fácil. Resulta que detrás de eso, que fue en un abrir y cerrar ojos, hubo un proceso, ¿sí? Y vivimos, ¿sabes en qué vivimos nosotros? Nosotros vivimos en el día de hoy, y en el día de hoy nosotros vivimos entre lo que oramos y la respuesta que tenemos. Realmente estamos en ¿dónde? Diga conmigo, estamos en el mientras tanto de Dios. ¿Cuántos están en el mientras tanto de Dios? Amén. Sí, y a veces, ¿qué ocurre? A veces en ese mientras tanto, Dios no responde como queremos. Dios no responde como queremos. Hay veces como que ustedes han visto que Dios coloca como puntos suspensivos. ¿Sí o no? Como que no sabemos qué va a pasar. ¿Cuántos se sienten así? Estamos, por ejemplo, ahorita en el proceso con Colombia. ¿Cómo estamos? Estamos pegados a las promesas, a las palabras proféticas, a lo que Dios ha hablado, pero resulta que vemos las noticias, escuchamos que no hay medicina, escuchamos que no hay recursos, escuchamos que quieren hacer tomas, que quieren hacer miles de cosas, y estamos como que en punto suspensivo. En otras palabras, no sabemos qué va a pasar, pero tenemos la confianza que Dios es el Dios de nuestro país. ¿Cuántos dicen amén? Sí, algunos muchas veces están como en puntos finales. Y algunos están es como en comita. ¿Qué va a ocurrir después de todo esto que me ocurrió? Ciclac significa serpenteante, como una serpiente. ¿Y qué quiere decir ciclac? Moverse o extenderse formando curvas o contracurvas. Y David estaba en ciclac. Mejor dicho, él estaba dándole como la vuelta a algo que él sabía que en algún momento iba a ocurrir. ¿Cuántos se sienten muchas veces como en una curva de la vida? Como que llegar allá puede ser tan fácil, como que Dios te sane. ¿Cuántos dicen, Señor, tú por qué no llegas y facilito? ¡Tim! Yo tengo una alergia acá a los codos y llevo con eso mucho tiempo. Y yo le digo al Señor, y eso he ido donde dermatólogos, eso le echo una cosa, que no puedo comer esto, que no como lo otro, que haga por esto. Y yo le digo, Señor, es tan fácil para ti que tú llegues y se desaparezca esa vuelta. ¿Por qué no lo haces? ¿Sí o no? Pero entonces yo doy vuelta, me he hecho una cosa, en estos días Sandrita dijo, pastor, salivas en ayunas. Salivas en ayunas. O sea, funciona, ¿sí o no? Entonces ya ando con salivas en ayunas, ¿sí o no? Dando vueltas, o sea, para un lado y para el otro. Digo, y eso he hecho una cosa, y que coma esto, y que coma la otra. No, y muchas veces nosotros estamos así, a nivel de parejas, a nivel de sentimientos. No, que vaya que el pastor y la pastora tienen la unción y eso arreglan el matrimonio. Mentiras. Eso lo único que lo arregla es el Señor si usted se mete con Él. ¿Sí o no? No, que entonces voy donde el psicólogo. No, que es que hago esta terapia. No, que es que yo hago este taller. Y muchas veces andamos que en cicla, donde vivimos, donde estamos entre la promesa y el destino. Y regularmente es ese lugar, escúchame, ese es el lugar donde nos falta algo. ¿A cuántos les falta algo? O sea, pero nosotros llegamos y cantamos acá, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. ¿Sí o no?
Pero entonces, ¿por qué nos falta algo? O sea, es un lugar donde no nos sentimos como completos, ¿sí o no? Es el lugar en el cual uno vive mientras se cumplen las promesas de Dios. ¿Cuántos se sienten en ese lugar en este día? Amén. Bueno, listo. Él vivió en ese lugar 16 meses. ¿Cuántos meses? Él hubiera podido vivir 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 20 años, porque muchas veces los procesos no dependen de Dios, sino que dependen de cada uno de nosotros. Porque muchas veces nosotros alargamos los procesos. Y el proceso para él fue muy difícil. Porque una cosa es que usted esté llevado, una cosa es que usted esté mal, y otra cosa es que usted tenga que cargar con 600 que están peores que usted. Y yo no sé cuántos se sienten muchas veces así. Y usted está pasando, usted tiene una promesa de prosperidad, de bendición, y a pesar de que usted tiene esa promesa, usted sabe que ya tiene que pagar algo, pero de un momento a otro llegaron otros que usted está diciendo, no, tocó sacar la carne de la nevera para darle a ellos. Tocó sacar un dinero que tenía para poder pagar y ayudar a estas personas. Y resulta que David estaba en ese momento, y lo más tremendo es que los 600 que estaban con él escucharon la promesa, pero no veían a David como rey todavía, no tenían como esa convicción. Entonces, ¿por qué les digo esto? ¿Cuántos creen que son reyes y sacerdotes? ¿Cuántos creen que son reyes y sacerdotes? Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, como tú eres rey y sacerdote, tú debes de pasar por esos mismos procesos que pasó el rey y sacerdote que se llamaba ¿qué? Que se llamaba David. Cada hijo pasa por este proceso. ¿Cómo así que cada hijo? Cuando yo leo la historia de los hombres de Dios, yo me doy cuenta que todos absolutamente pasaron por un proceso. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Entonces, tú como hijo de Dios, tú como ciudadano del reino, quizás tienes que pasar por procesos. Y a la gente no le gustan los procesos, pero uno llega a un momento en que incluso ama los procesos, porque los procesos sacan lo mejor de uno. Entonces, cuando nosotros leemos la historia, nos acordamos de un hombre como José. Y la Biblia dice que José le contó, el copero vino y le contó lo que sucedía. Pero no solamente eso, sino que José fue y le contó todo, absolutamente todo lo que había pasado. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió con el copero? Cuando el copero salió, ¿sabes qué ocurrió? El copero, ¿qué dices? Se le olvidó de quien le ayudó. Escúchame. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros no debemos confiar en las personas. Escúchame lo que te estoy diciendo. Y Dios te dice en este día, levanta las manos ahí donde está. Puede que las personas se hayan olvidado de ti, pero Dios te dice en este día que así como le ocurrió a José, jamás, nunca Dios se olvidó de José y su promesa. Él no se ha olvidado de la promesa que Dios te ha dado. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Amén, amén. Y cuando a uno le ocurre eso, uno se carga con las personas. Es que usted me prometió esto, es que usted me dijo esto, es que usted me dijo, dígame por ejemplo en el matrimonio. Luisita y yo en este año hemos casado como 4 o 5 parejas, si no estoy mal. Y una parte donde nosotros nos colocamos más arrozudos, pero no arrozudos por la emoción, porque en ese momento la gente llora por la emoción. Es en las promesas que se hacen, en los votos que se hacen. Se hacen unos votos espectaculares. Te seré fiel en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza. Eres la luz de mis ojos. Y uno escucha todas esas cosas que se dicen, ¿sí o no? Pero de un momento a otro uno ve que se separaron fácilmente. Fácilmente las promesas que se van, fácilmente se olvida todo lo que se dice en ese momento. Entonces una mujer que está ahí consagrada a su marido y de un momento a otro lo pilló porque le cogió un texto o lo pilló porque le cogió una conversación, y esa mujer se llena de ¿qué? Se llena de rabia, se llena de ira, se llena de resentimiento, ¿sí o no? Y que es lo mismo que pudo haber sentido José. José dice, mis hermanos me vendieron, Potifar me metió preso porque fue culpa de esta señora. Voy y le hablo a este copero, le ayudo a este copero, sale, y fuera de eso este hombre desgraciado va y no me ayuda y se olvida de mí. Pero ¿sabes qué es lo bonito de José? José llegó el momento en que él estuvo delante de Faraón.
Y cuando él estuvo delante de Faraón, él no llegó muchas veces a justificarse. Cuando llegó lo vistieron, sino que él llegó ¿a qué? Él llegó y dijo, ¿sabes qué? Él llegó alardeando de Dios. Él dijo, mi Dios es el que va a interpretar el sueño de Faraón. O sea, y muchas veces nosotros llegamos es con la conmiseración de todas esas cosas malucas que nos han pasado. Es que este hombre me dejó, es que este socio me tumbó, es que la vida me ha dado muy duro, es que estoy deprimido, es que estoy aburrido, es que mire todo lo que me está pasando. Y te cuento que el proceso saca lo mejor de ti, pero el proceso, si tú no te metes con Dios, saca lo peor de ti. Y José sacó lo mejor de él. Él le dio la gloria a Dios. Y él hizo de alguna forma un voto interno en que dijo, mi corazón no se va a cargar. Diga conmigo, nuevo nivel, nuevo demonio. Y eso es claro. Tú quieres subir de nivel, pues Dios te va a meter en un proceso para que seas atacado a otro nivel, para que puedas seguir a donde, arriba. Y hay gente que no aguanta con una bobada. Hay gente que deja de ir a la iglesia o deja de venir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el pastor no lo saludó. Hay gente que es así, fácil. Por cualquier cosa se siente, porque dijo, porque no dijo, porque habló. Entonces, ¿tú cómo quieres que Dios te entregue grandes cosas si tú te sientes por cualquier bobada? Por cualquier bobada. Y ahí uno ve personas que están pasando enfermedad, que están pasando por el proceso, pero yo veo personas que a pesar de lo que están pasando, siguen ahí. Y yo los veo que siguen confiando y siguen caminando. Entonces, ¿qué es importante tener durante este tiempo? Salmos capítulo 46, versículo 10. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este tiempo? Es un versículo muy fácil. Cuando tú estés en la mitad del proceso, cuando tú estés en el mientras tanto de Dios, Salmos capítulo 46, versículo 10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dile a la persona que está quietico ahí, quietico ahí. En otras palabras, no se mueva, no invente. No inventen, mujeres, ustedes no son el Espíritu Santo, ustedes no son los que van a transformar a su esposo, ustedes no son, nosotros nos tenemos que hacer es quietos, Señor, tú qué eres lo que vas a hacer y qué va a ocurrir, ¿sabes qué? De un momento, diga conmigo, de un momento a otro, el Señor va a aparecer en mi vida. De un momento a otro, tú quietico y Él va a aparecer, pero te hablo quieto, no es que no hay que trabajar, no es que, porque hay unos que no es que no hay que ayunar, no, te hablo descansando ¿quién? En Dios. Por eso Moisés dijo, el Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy, o sea, no te preocupes, yo soy el chacho de chachos, tú no hagas nada, tú no pelees, yo voy a pelear por ti. Salmos capítulo 37, versículo 4, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Mientras está en ese mientras tanto, facilísimo, no lo sabemos. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de ¿qué? De tu corazón. O sea, ¿qué es deleitarse? ¿A cuántos les gustan los helados? ¿A cuántos les gustan los postres? ¿A cuántos les gusta una buena carne? Sí, un buen sancocho. Entonces, eso es y usted dice, hay veces, y dígame usted después de que sale de un ayuno de 4, 5, de 10 o 21 días, a usted le dan una sopa y usted siente los sabores del pollo, usted siente todo porque usted siente, porque es como lo mejor porque usted ha dejado de comer, ¿sí o no? Entonces, de la misma forma, en medio del proceso, en medio de ese mientras tanto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Deleitarte en Dios. Que es que estamos separados, gloria a Dios. Que Dios se encargue de ella y yo me enfoco en ti. Que es que me van a embargar. Señor, tú eres el Dios que suple todas las cosas, tú me vas a ayudar, yo voy a esforzarme, pero yo me voy a concentrar y me voy a deleitar en ti. Y dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Y el problema está ahí, que hay muchas personas que no confían en Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero no confían en Dios. Y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Cuántos reciben esta palabra? En otras palabras, de un momento a otro te van a ver sano. ¿Cuántos dicen amén? De un momento a otro te van a ver próspero. De un momento a otro te van a ver ungido, te van a ver usado. De un momento a otro tus hijos van a estar consagrados a Dios. ¿Cuántos dicen amén? De un momento a otro. De un momento a otro ese niño contestón, ese adolescente que se transformó en un monstruo, ¿sí o no?
de un momento a otro uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Eso es que Dios va a exhibir la luz sobre ti. Y lo único que dice es, ¿qué dice? Tranquilo, no te justifique, no le inventes planes a Dios. Porque uno muchas veces quiere como cuadrar las cosas. No, Señor, entonces tú mándale el amigo y cuadra por allí para que mi esposo cambie. Y uno le da ideas a Dios. ¿Cuántos le hemos dado ideas a Dios? O en este negocio, Señor, que esta persona me compre esto y que esto haga esto. O sea, no, quédese calladito. Él tiene un plan. Dile a la persona que está a tu lado, Él tiene un plan contigo. Él tiene un plan en ese proceso de ese mientras tanto. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Escucha, no, porque uno dice, venga, ¿a cuántos les ha pasado esto? Vea. Yo el más buscador de Dios. Digamos que yo hacía entre los que estaban en mi familia, de los de mi edad más o menos, y yo era el más buscador. Yo era de los que ayunaba, oraba, vigilaba, me metía con Dios, hacía miles de cosas, eso metido con Él hasta la coronilla. Y yo veía a los primos, tomadores, mujeriegos, mala vida, retorceretes, de miles de cosas, y yo los veía que a ellos les iba bien. Y yo veía que incluso les salían cosas a ellos que a mí no me salían. Y yo decía, pero ¿por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? Llegó un momento en que en medio de ese proceso mi corazón en algún momento se amargó. Y ahí es donde empiezan los cristianos amargados. Y yo decía, pero ¿por qué? Porque tú permites que eso me ocurra a mí. Y con el tiempo entendí que eso le pasó a Jesús. Con el tiempo entendí que eso le pasó a José y que era parte del proceso. Escúchame, eso es parte del proceso. Pero muchas veces uno empieza a mirar por qué los otros prosperan. ¿Por qué si esta bandida le puso los cachos a este hombre y lleva 2 y va para el tercero y yo no he podido tener ni un pequeño ñurido? ¿Por qué a ella? Y yo soy buscadora y yo ayunado y yo me veo y no estoy tan fea, pero no sé qué es lo que me pasa. Y si llega un hombre que me quiera destruir, un hombre que me quiera acabar y miren lo que estoy, miren este proceso tan complicado, pero miren lo que le ocurre a los otros. En ese mientras tanto, nosotros nos empezamos a comparar con las otras personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se sienten en ese momento de su vida? Ok, entonces eso es lo que nosotros llamamos ciclá. Diga, ciclá. ¿Cuántos se identifican en ciclá? Amén. Entre la profecía que Dios te ha dado y el destino en que tú quieres llegar, pero tú estás en ese mientras tanto de Dios. Ahorita les voy a dar 3 cositas. ¿Cuántas cositas? Yo soy el pastor de las 3 cositas. 3 cositas que tú tienes que hacer cuando estás en ese punto intermedio. 1 Samuel capítulo 30 versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron. Dile a la persona que está a tu lado, es tiempo de llorar. ¿Sí o no? Hay tiempo para llorar, hay tiempo para llorar y hay tiempo para reír. Hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Escúchenme en esto. Lo persigue Saúl. Y no tenía por qué perseguirlo, porque no era lo justo. Tuvo la oportunidad de matarlo, tuvo el papayazo y no lo hizo. Bien delante de Dios. Fuera de eso tiene 600 amigos que se vienen con él. Y resulta que los amigos salen con David, y cuando salen con David en una misión, cuando ellos llegan y se devuelven, se da cuenta que el lugar donde ellos estaban, la ciudad, la habían quemado. Y no solamente la habían quemado, sino que las 2 esposas de David se la habían llevado con los niños. Y fuera de eso, todos absolutamente esos valientes, que eran hombres guerreros, que eran hombres temerarios, que eran hombres que no le tenían miedo absolutamente a nada. A mí, por ejemplo, ayer que estaba en fútbol, en el estadio eran 23,000 pereiranos. Y el alcalde dio la orden de que no entraba ni una persona de Manizales, porque en el partido pasado hubo como 2 muertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurrió? No, usted lo vio por televisión, pero de un momento a otro, escúcheme en esto, de un momento a otro, en una esquina, unos se quitaron la camisa y estaban en una esquina y estaban allá coreando Caldas, y eran como 50 contra 23,000. Escúcheme. Mire, escúcheme lo que yo veía. Y yo veía a estos locos y yo decía, ¿y sabe qué hice con esos locos? Yo dije, los admiro.
O sea, se metieron por encima de la policía, se metieron por encima del decreto del alcalde contra 23,000 y allá ellos cantaban el gol y eso hacía lo que sea. Y yo decía, estos manes son unos valientes. Escúchame, los 600 que estaban con David eran unos valientes, tremendos valientes. Pero ¿sabes qué? Llegó un momento en que le tocaron a su familia y les tocaron sus hijitos. Y por valientes que fueran, por aguerridos que fueran, por templados que fueran, ¿sabes qué? ¿Qué hicieron ellos? Llorar. Hay veces que cuando las cosas se ponen difíciles, tú tienes que llorar. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás en Ciclá, lo primero que tú haces es llorar. Es que esto que me hizo este hombre fue muy injusto. Señor, es que esto yo no lo merezco. Es que mire cómo este socio fue y me robó lo que me robó, cómo me echaron si yo era la persona. Tú puedes llorar, escúchame, tú te tienes que dar el permiso de vivir ese duelo. Tú tienes que darte el permiso de vivir esa pérdida. Si tú perdiste una persona, a mí me da risa con las personas que van a un entierro o alguien perdió y dijo, no, que el Señor te dé toda la fortaleza, listo, que le dé fortaleza, pero que también la llore o lo llore, ¿o no es así? Entonces lo tenemos que llorar. Y David, ¿qué? David lloró. Estos valientes lloraron. Pero nosotros nos enseñaron desde pequeños, si usted es hombre, los hombres no lloran. No, los hombres sí lloramos. Los hombres hay momentos en que tenemos que llorar. El problema es que tú te quedes ahí todo el tiempo que llorando. Tú en ese momento tienes que engrandecer a Dios. Tú lloras y después de que tú lloras y tú moqueas, ¿a usted le parece muy trivial lo que yo le voy a decir? La llorada más grande que yo me he metido en los últimos 40 años fue el año pasado. Se me murió mi gata Ali. Y yo lloré, y mi esposa me miraba cuando la dormimos y ellos me iban llorando y yo lloraba. Y yo me paraba y volvía y lloraba. Y volvía y lloraba. Y yo decía, yo no puedo creer, mi gata se me murió la gata. Y yo volvía y lloraba, y lloraba, y lloraba. Y lloré mucho un día. Y al otro día, yo soy un varón de Dios. Pero yo creo que si a los que estaban en esa clínica, pues este man que va a ser pastor y sí que me un líder en la ciudad. Pero llegó el momento en que yo lloré porque me pegó duro en mi corazón, escúchame. Pero llegó el momento en que dije, ya lloré. Dígale a la persona que está a tu lado, ya lloró. Ya deje de llorar. Ya deje de llorar. Sí, no se quede llorando. ¿Sabes por qué? Porque llorar no te quita que tú seas un hombre o una mujer de Dios. No te quita. Y cuando yo veo la historia, cuando José fue vendido por sus hermanos, uy, mis hermanos me vendieron, qué bacanería, como son de canciones. No, dice la Biblia que él lloró. Cuando a Ezequías le dijeron, ¿sabe qué? Ezequías, te quedan días. Organiza las cosas porque te vas. ¿Sabes qué hizo Ezequías? No, Padre, por favor, ayúdame, dame años de vida. ¿Cuántos han orado así? ¿Cuántos cuando les salen una bolita a las mujeres por aquí lloran o no lloran? Y Señor, te pido porque es el momento difícil. Y eso fue lo que vivió Ezequías. Nehemías dice que cuando vio los muros de su vida, cuando vio su ciudad que estaba vuelta a nada, cuando tú miras tu matrimonio, el matrimonio de tus hijos y tú ves las cosas que no funcionaron, ¿sabes qué haces tú? Tú lloras. Nehemías lloró y dice la Biblia que él le pidió la petición al rey en el mes de Nisan, pero la petición fue respondida en el mes de Quisleu. En otras palabras, él tuvo 3 meses en el mientras tanto de Dios. ¿Y sabes qué dice Nehemías? Nehemías ¿qué dice? Que él lo que hizo fue que lloró y lloró amargamente. Entonces cuando tú estés en el mientras tanto, tú lloras. Tú lloras y llega el momento que llore una vez bien llorada. No llore todo el tiempo, no llore a pedacitos. O sea, pégase la llorada de la llorada. Dígame, me voy a meter y voy a llorar hasta que me salgan mocos por las orejas. Llore. Y después de que llore y le entregue eso a Dios, pasa como algo nuevo dentro de uno. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les ha pasado? Pasa como algo nuevo. Jeremías lloró. Pablo y Pedro lloraron porque de alguna forma Pablo perseguía a Jesús y Pedro negó a Jesús. ¿Cuántos han llorado porque le han fallado a Dios? Me puse a ver pornografía, Señor, y yo sabía que llore.
Pero no llore todos los días porque vio pornografía todos los días. Porque eso se llama remordimiento, no se llama ¿qué? Arrepentimiento. ¿Sí o no? ¿Cuántos han llorado? Yo he llorado desde niño, y nosotros a los niños tenemos que enseñarles que hay momentos para llorar. Y hay muchos que lloramos en silencio. Yo recuerdo cuando yo era niño y recuerdo que mi mamá se le dio un tumor, tenía un tumor en un seno. Y mientras uno sabía en ese, mientras tanto si era cáncer o no era cáncer, pues yo lloré porque yo dije, mi mamá se va a morir. Mi mamá se va a morir. Y gracias a Dios fue un tumor benigno. Y hasta hoy está vivita y coleando. Cuando ella con los años después ya llegó y le dio algo en la tiroides, le dio ya un cáncer real de tiroides y le sacaron la tiroides, yo ya no lloré, porque yo confié y dije que la misma forma que Dios la había sanado en ese tiempo, pues Dios no me la iba a volver a sanar en este tiempo. Pero hubo un momento que lloré. Hubo un momento en que lloré cuando mi papá y mi mamá empezaron a pelear, y mi papá, usted donde lo ve todo un señor y todo, llegó el momento en que era un bandido ese man, un mujeriego. Y llegó un momento en que se iban a separar y yo decía, se van a separar. Y uno de niño, usted no sabe lo duro que es para un niño saber que sus papás se vayan a separar. Y yo lloraba solito. De las lloradas más grandes que he metido, vea, culpa de ella. Me echó, se fue con un filisteo incircunciso, escúcheme, estando de novio. Y yo me metí una llorada, pero una llorada. Y yo decía, no, yo no la amo, yo la adoro. Y lloré amargamente. Los hombres también podemos llorar cuando nos me han ocurrido cosas. Hay personas que le han negado los papeles, que no les salió lo que les debía hacer. Pues usted llore. Gente que después ha difamado contra ti. ¿Cuántas personas han difamado contra ustedes? Han levantado calumnias. Recuerdo un hombre que lo ayudamos, le dimos el dinero del trabajo de Luisita casi de 3 años para una fundación de niños. Yo le imprimí un libro, miles de cosas. Y después este hombre, después de todo lo que habíamos hecho ahí cuando estamos enamorados al principio de Dios, ¿sabes qué? El hombre empezó a hablar más de nosotros. ¿Sabes qué? Yo lloré porque hay tiempo que cuando estamos en ese momento tenemos que llorar. Cuando se despide uno de los hijos, eso sí que duele o no duele. Eso es duro. O sea, lo difícil no es ir a visitar a mi hijo Daniel, lo difícil es devolverse después de que lo visito. Y uno se hace el fuerte. Sí, vaya, pues. No me lleve al aeropuerto, ¿sí o no? Y muchas veces uno llora por la dureza del corazón de uno. Entonces, te tienes que dar el permiso de llorar. Llore y punto, llore, ¿sí o no? ¿Sabes por qué? Porque mañana viene tu risa. ¿Cuántos reciben esta palabra de Dios? Mañana viene tu risa. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Amén. Joab le dijo al rey David: ¿hasta cuándo has de llorar a Absalón? ¿Hasta cuándo has de llorar a tus hijos? Mira que tú tienes más hijos. ¿Hasta cuándo tú has de llorar a ese novio de kinder? Escúchame. Sí. ¿Hasta cuándo has de llorar a ese esposo que te dejó hace 38 años? Uy, sí, yo veo unas mujeres que, no, yo todavía sigo orando por él. Y él se separó hace 35 años. Escúcheme esto, y sigue orando. Y el hombre ha dado guerra. Escúcheme, es real, lo conozco. Y esta persona ha orado y sigue llorando y se perdí. Y el hombre volvió enfermo, sin plata y llevado. Ahí le tocó recibirlo. O sea, después de que ya dio la guerra, llegó pelado, acabó con todo, ahí llegó. Entonces es importante que no todo lo malo que te ha pasado es que es el diablo, es que lo que te ha pasado tiene que ver con un proceso y un propósito en Dios. La Biblia dice que Jesús lloró. Cuando vio a Jerusalén, Él lloró. ¿Y cuál es el problema que muchas veces nosotros tenemos? Es que nosotros creemos que nosotros somos la situación a eso por lo cual hemos llorado. ¿Usted ha visto una persona que llega nueva a un lugar y quién es esta? No, esa es la divorciada, porque es que ella tenía un coso. Entonces uno empieza a creerse el cuento que tú eres eso malo que a ti te pasó. No, es que ese niño es el huérfano.
Ese niño es el que era abortado, el que de un momento a otro. Ese no eres tú, ni esa eres tú, escúchame. Tú no eres ese proceso duro que tú estás viviendo. ¿Cuántos reciben esto? Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un bendito de Dios. Tú eres una bendita de Dios. No te tengas lástima de ti mismo. Porque cuando tú te tienes lástima de ti mismo y de las cosas duras que te han pasado, ¿sabes qué ocurre? Tú te vuelves un llorón y una llorona todo el tiempo. Y no hay nada peor que uno hablar con un llorón y una llorona. No hay nada peor hablar uno con una persona que en todo tiempo está emproblemado por todos los rollos que ha vivido en su vida. Llore una vez y punto. Yo me acuerdo cuando lo de Luisita, yo dije, lloro esta vez, pero yo no le vuelvo a llorar. Dígame usted, cuando usted como hombre o como mujer le llora al otro, ¿qué ocurre? Montada segura, papá. Montada segura. Y yo dije, no. ¿Y sabe qué dije? Ay, si yo vuelvo con esta mujer y yo ya no vuelvo con ella el día de mañana, que se tengan duro lo que voy a hacer yo y lo que las voy a poner a sufrir y lo perro que voy a hacer. Yo creo que Dios dijo, no. Venga que vuelva a lograr. Porque yo hice un voto interno, escúchame, yo hice un voto interno. Y cuando nosotros hacemos voto interno, ¿sabes qué ocurrió? Y Luisita es algo de lo que me ha dicho por mucho tiempo, muchos años me lo dijo. Es, tú te desquitaste de que yo salí con otra persona cuando era una niña de 14 años. Escúchame lo que te estoy diciendo. Yo seguí llorando eso, escúchame. Y cuando estaba casado todavía yo me estaba desquitando de eso. Y hay personas que, mira, ¿qué ocurre? Hay personas que les pasan cosas horribles en otras iglesias. ¿Cuántos vienen de otras iglesias? Cosas muy feas les pasaron en las otras iglesias. El pastor fue tirano, fueron horribles. Y llegan a este lugar y nosotros estamos tranquilos. Escúcheme, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros no somos así. ¿Y sabes qué? Vienen y se desquitan con la iglesia y se desquitan con uno. Y dicen, pero ¿por qué no quedamos más bien por allá? Sí. No vengan a complicar la vida a nosotros, que nosotros no somos los culpables. Y así es como la mujer que le fue mal en el noviazgo. Entonces viene un hombre bien cariñoso, bien lindo y le va súper mal con ella. ¿Por qué? Porque se están desquitando de eso que vivieron antes. Entonces por eso tú tienes que llorar. ¿Cuántos van a llorar? Tú tienes que llorar por esa pérdida que tú tuviste. Tú tienes que llorar por esa injusticia y te tienes que meter solo con Dios y llorar y decirle, Señor, ya, punto. Entonces lo primero que vas a hacer es ¿qué? Llorar y punto, no más, una sola vez, no más. Número 2, busca una palabra de Dios. Lo primero que tú vas a hacer es que vas a llorar. Lo segundo es que es como nosotros estamos viviendo en este país algo complicado y hay veces, hay gente que cuando pasó lo que pasó, quedó el presidente cuando yo, al otro día hubo gente que se fue, hubo gente que estuvo oprimida, hubo gente que, no, punto, ya pasó. Hay gente que hoy está llorando el empate del Pereira. Que a la selección Colombia en el último minuto le ganaron. Y hay gente que tiene toda su cabeza todo el tiempo en eso y le ganaron. Y no, qué pereza, ya eso pasó, ya eso es otro cuento, punto, es el instante. Me hago entender lo que les estoy diciendo. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que buscar? Una palabra. Busca la palabra que te va a dar dirección a ti. Cuando empezamos yo oré por ustedes y le dije que la palabra es ¿qué? Luz. Que la palabra es el camino, que la palabra es la que nos guía a nosotros. Entonces tú buscas una palabra. Señor, ante esta situación, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Primera de Crónicas capítulo 14, versículo 14 dice, y David volvió ¿a qué? O sea, después de que lloró, después de que moqueó, después de que lo señalaron, él consultó de nuevo a Dios. Dile a la persona que está a tu lado, consulta de nuevo a Dios. En cuanto a eso, tienes que consultar a Dios. Consulta en su palabra. Y le dijo, ¿sabe qué le dijo? Le dijo 12 palabras. ¿Cuántas palabras? Y mira lo que se demoró diciendo: no subas tras ellos y no rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Mejor dicho, él oró y en 10 segundos Dios le dio la solución. Porque si tú tienes una palabra de parte de Dios,
Esa palabra es lo más importante y sobre eso tú caminas. Así venga lo que venga, así tú estés viendo la situación que tú estés viviendo. Él estaba en un lugar que se llamaba Refaín cuando llegó eso, que quiere decir el valle de los gigantes. Y en otras palabras, ¿qué fue lo que Dios le dijo? Cuando tú escuches que los sauces, que las balsameras, que los sauces que tienen unas hojitas pequeñas empiecen a sonar, ahí tú vas a ir y los vas a ¿qué? Los vas a atacar. Salmos capítulo 30 versículo 6, mira lo que estaba viviendo él en su corazón. Mira lo que ocurrió. ¿Cuántos se angustiarían si se llevaron a su mujer, a sus niños? Le quemaran absolutamente todo. Y dice que él estaba ¿qué? Y David se angustió mucho. ¿Cuántos se han angustiado mucho? Mucho. No dice que se angustió. El rey David, el rey de paz, el rey que estaba en la presencia de Dios, tuvo una prueba tan fuerte que se angustió mucho. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. O sea, los 600 que estaban con él ya lo iban a ir a matar. ¿Para qué nos pusimos a seguirlo a usted? Mire lo que nos pasó. Fuera de que nos vinimos con usted bien llevados y vea lo que nos pasó. Pues todo el pueblo estaba en amargura del alma. Dile a la persona que está a tu lado: aléjate de los amargados. Cada uno por sus hijos y por sus hijos. Más, ¿qué pasó con David? Uno solo. ¿Qué pasó con David? Uno solo. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Escúchame, ahí es donde está la clave. Tú te tienes que fortalecer en Él. Tú no puedes cambiar tu tiempo de intimidad con Él. Tú no puedes negociar tu devocional con Él. Tú no puedes negociar tu adoración a Él. Por duro que estés viviendo, por ocupado que tú estés, lo único que tú tienes que hacer es fortalecerte en Él. Él es mi fortaleza. Él es el que Él me levanta. Él es el que está conmigo. Él es el que hace que yo todos los días me despierte con ganas de más y más. ¿Quién? Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. En otras palabras, ya no soy solamente el rey ungido, sino que se colocó en la posición de ¿qué? De sacerdote. Dile a la persona que está a tu lado: es tiempo que te coloques en la posición de sacerdote. Sí, tú eres el amigo de Dios, los sacerdotes, ¿sí o no? Y David consultó al Señor, lo volvió a consultar otra vez y le dijo: perseguiré a estos moradores y los podré alcanzar. Y les dijo, ahí están las 12 palabras: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Cuántos reciben esta palabra? Porque ciertamente los alcanzará y de cierto librarás ¿a quién? A los cautivos. El enemigo, escúchame, con ese diagnóstico médico, el enemigo con esa reacción de tus hijos, el enemigo con esa negación que te ha dado, lo único que él te ha querido es amedrentar. Pero por encima de eso está el proceso de Dios. Por encima de eso está la bendición de Dios. ¿Y qué hizo David? David se fortaleció. ¿En qué se fortaleció? No se fue para el gimnasio. No se fue a hablar con otras personas. No se fue para donde dice que él se fortaleció. ¿En quién? En la palabra. O sea, yo a veces estoy bajito y mi esposa lo puede decir. Y yo sí me bajo a mi lugar de oración. Y leo la Biblia y siento que todavía no es por ahí y busco más hasta que Dios me da la palabra direccional para lo que estoy viviendo semana a semana, día a día. Y dice que él se fortaleció. ¿Cuál es el problema? Que si tú no lloras y tú no vas a la palabra, te va a ocurrir lo que le ocurre a muchas personas, y eso se llama oración monotemática. ¿Qué es la oración monotemática? Que cada que tú hablas con Dios le hablas de que: mire mi esposo, mire mis hijos, mire la situación económica, mire la enfermedad, mire cómo, todo el tiempo. Tú lo que tienes que es coger una palabra. ¿Estás enfermo? No, Señor, ya no voy a orar tanto por la enfermedad. Es la palabra. Voy a caminar en la palabra que tú me das mientras que tú haces lo que tú estás haciendo. Pero va a llegar el día en que tú me vas a sanar. ¿Cuántos dicen amén? O sea, tú caminas en eso y tú te fortaleces en lo que Él te dice. Porque muchas personas están ¿qué? Todo el tiempo pidiéndole a Dios lo mismo. ¿Usted ha escuchado personas que todo el tiempo le piden a Dios lo mismo? Uy, qué pereza. Yo creo que Dios es un Dios de procesos, pero yo no creo en las personas que están de proceso en proceso, de proceso en proceso. No, mano, así no es.
No, usted tiene que salir. La palabra de Dios dice que Él nos ha hecho ¿qué? Libres, y que nos ha hecho unas nuevas criaturas. Entonces, cuando tú te pones en esa posición de sacerdotes, mira lo que ocurre. Tú involucras a Dios no solamente como tu papá, sino como tu amigo. Escúchame esto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, cuando nosotros vemos la Biblia, Abraham está viviendo un problema difícil, estaba en un proceso difícil. La Biblia dice que Dios le dijo: voy a acabar con Sodoma y con Gomorra. ¿Se acuerda la historia o no? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham no se puso a llorar: ¡ay, vas a acabar a Sodoma y Gomorra! No, ¿sabe qué hizo? Él se colocó en la posición de sacerdote, como amigo de Dios, y le dijo: ¿y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40 justos? ¿Y si hay 30 justos? ¿Y si hay 10 justos? Él se colocó en la posición de amigo de Dios. Cuando tú recibes una palabra, tú le puedes hablar a Dios y le dices: Señor, ¿qué es lo que vas a hacer con esto? ¿Cuántos dicen amén? Amén. O sea, tú entras en otro nuevo nivel. Daniel, dice la Biblia, que vino y él oró, y inmediatamente que él oró, ¿qué ocurrió? Dios envió la respuesta, pero una guerra en los cielos, escúchame, de 21 días hubo oposición. Y quizás yo te quiero para decir en este tiempo: levanta las manos. Eso que tú has orado, Dios ya soltó la respuesta. Amén. Pero lo que Dios está haciendo es que en los cielos hay una guerra por eso. Pero depende mucho de la actitud que tú tengas para que eso baje a la tierra. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Amén. ¿De qué te pegas? Te voy a dar promesas. Hermosa promesa. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Este es uno de los versículos de esta iglesia. Porque yo sé los pensamientos. Mira, es lo que yo sé, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz. ¿Cuántos reciben esa palabra? Y no da de mal, para daros el fin que tú esperáis. O sea, no el que espera a Dios, sino el que tú esperas. Esos son los pensamientos de Dios. Pero los que esperan, ¿a qué? A Jehová. Los que esperan, o sea, porque en este mientras tanto, lo que hay que hacer es ¿qué? Quedarse quieto y esperar. Diga conmigo: Señor, tú eres el jefe y tú eres el que defines cuánto tiempo y cuándo lo vas a hacer. Si Él es el Señor, ¿sí o no? Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigaráis. En Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis. Dile a la persona que está: no esté triste, no esté triste. De pesar, no llore más, ya no más. No más. Porque el gozo del Señor es que nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¿Y cómo se levantó David? David se levantó como ¿qué? Como un gigante. Porque todo el enemigo siempre está olfateando tu debilidad. Pobrecito, qué pesar. Haciéndote que tú te sientas como la más insignificante, como la que tú no puedes. Lucas capítulo 22, versículo 32. Dios le dice a Simón: he aquí, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Pero yo he pedido para que tengas ¿qué? Fe, para que tu fe ¿qué? No falte, para que tu fe no faste. En otras palabras, lo que te quiero decir es: ya lloraste, ahorita fortalécete en Dios. Fortaleces en su palabra, métete con Él, métete con Él. Y vamos a la última, tercera. ¿Qué es lo último que tienes que hacer? Adorar a Dios, adoración a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Este salmo no salió de cuando David estaba bacaneado. Este salmo salió cuando él estaba siendo procesado. Su alabanza estará de continuo en mi boca. No está mi queja, no está su argumento, no está, sino todo el tiempo: Señor, tú eres bueno, tú estás en control de todas las cosas, tú eres el que me sostiene, tú eres el que me ama. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos ¿qué? De todos ¿qué? Mis temoros. Cuando nosotros adoramos, escúchame, ¿cuánto les gustó cantar Santo por Siempre? Cuando nosotros adoramos, ¿sabes qué ocurre? Nosotros nos fortalecemos. Tú puedes llegar a un lugar y estás bajito y tú escuchas y te empiezas a meter con Dios y tú te empiezas ¿a qué? Tú te empiezas a fortalecerle. Sí, ¿y por qué? Porque regularmente tú oras por sanidad,
y de un momento a otro te estás enfermando más. ¿Eso ocurre o no ocurre? O sea, tú eres por economía y te llegó otro problema más, te partieron en el carro. Y no solamente te partieron, sino que te lo llevaron en la grúa, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es importante? Tú debes de estar todo el tiempo adorando ¿a quién? Adorando a Dios. Si hay algo que nos gusta a nosotros los hombres, que tenemos el ADN de Dios, ¿sabes qué es? Las palabras de afirmación. Mi lenguaje del amor es palabras de afirmación. Y cuando Luisita me dice a mí, Juan, tú eres un teso, Dios está contigo, tú eres, mejor dicho, súper. ¿Sabes cómo me siento yo? Yo me siento el duro y yo me siento motivado. Ahora, hay otras que en todo momento le dicen a esposo, mucho bobo, que si no sirve para nadie, chao. Y ese man está todo deprimido y dice, pues ese man, ¿por qué no arranca? ¿Sí o no? ¿Por qué no arranca? ¿Por qué les digo esto? Escúchame. Porque, o puede que no le diga bobo, pero todo el tiempo le está diciendo, mire, tiene que traer la verdura, tiene que traer esto, mire el problema que tenemos con el niño, ¿por qué no lo regaña? ¿Por qué no hace esto? Uno dice, uy, mamá, yo me voy de esta casa. Qué cosa tan complicada. Mira, de la misma forma, escúchame, de la misma forma es Dios. Porque tenemos el ADN de Él. Cuando nosotros nos enfocamos en Dios es no pedirle que necesito esto, que necesito aquello, que me llevo ahí. Y nosotros le decimos, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres poderoso. Tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el sanador. Tú eres el que mereces toda la gloria. ¿Sabes qué? Él saca pecho como yo. Dice, ese es mi hijo. ¿Sabes qué, hijo? Lo que quiera, lo que necesita, porque tú te has concentrado en adorarme por los atributos y por lo que soy yo. Pero el problema es que nosotros nos enfocamos en todo eso. ¿Te has visto vamos a decir, un hombre cansón? Que todo el tiempo que llega a la casa y desde que llega es molestando a la señora. Y que mire que mire que aquello. Y que por qué dejó esto. Y que mire que cuando un esposo se jubila, eso llega a la casa a creer que es lo que pasaba en el trabajo. Y yo veo las esposas que me dicen, ay, pastor, yo no sé. Yo estoy orando para que busque un trabajo así sea de monaguillo, por favor, señor. Pero que salga. Nos va a enloquecer. Y ese esposo, después de que le dice todo eso por la noche, el hombre está, mi amor, ¿y entonces? Y ella dice, no, dolor de cabeza, no quiero nada con usted. ¿Por qué? Porque todo el tiempo no ha hecho sino de pedirle y pedirle y fregarle y fregarle. Igual es Dios. Concéntrese en Dios, adórelo a Dios. Si algo nosotros tenemos que ser la mayoría del tiempo de nuestra adoración, es adorándolo a Él todo el tiempo. Dándole gloria a Él, colocando música para Él, adorándolo a Él. Y entonces, ¿qué va a pasar? Mientras que nosotros estamos adorando a Dios, ¿sabe qué ocurre? Dios está haciendo las cosas por nosotros. Yo veo eso en mi vida, yo me concentro en Él, yo me concentro más en Él y lo busco más en Él. Y eso de un momento a otro empiezan a suceder las cosas. Porque me enfoco en su persona, en lo que Él es, en lo que Él es. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Seguir caminando en qué? Debemos de caminar en esas promesas. Si tú estás pasando por un tiempo de enfermedad, por un tiempo difícil, Estelita me contaba hace muchos años, ella hace como 3 años, que ella estaba en la clínica, estaba pasando algo muy difícil, y que era COVID, Estelita, que estabas en el COVID, estaba súper mal. Y me acuerdo que ella me decía que ella lo único que hizo fue todo el tiempo adorar a Dios. Y en medio de esa oración, Dios la sanó. Tú puedes pasar la prueba cantándole a Dios, o tú puedes pasar la prueba quejándote con Dios. Y tú quejando, esa vida es difícil. Si tú vas de aquí a Bogotá, hay gente que se va renegando, y mire la curva, y mire el de la mula, y mire lo que pasó, y usted qué fue lo que metió, y por qué no vamos a almorzar, y que mire que esto, y salimos a la hora que no teníamos, y usted se puede ir renegando todo el tiempo. Usted se puede ir tranquilo, musiquita del Señor, mi amor, te amo, mire esos pajaritos, mire la carretera, mire, contemos las placas, contemos de las maravillas de Dios, podemos salir, mire el carrito que tenemos, ¿sí o no? Así es, que nuestra vida sea diferente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos adorar mientras esperamos. ¿Estás en este punto? ¿Estás viviendo esto? Adora a Dios. En el mientras tanto, adora. ¿Y ahí qué va a ocurrir? El ángel de Dios viene a tu vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Y quiero terminar con este versículo. 1 Samuel 30, 18. ¿Qué fue lo que ocurrió?
y libró David. ¿Quién lo libró? ¿Quién lo libró? Escúcheme. ¿Quién lo libró? ¿Qué es lo que dice? Dios a través de ¿quién? De David, escúchame. Pero libró ¿a quién? A David. David se paró, o sea, Dios le dio la fuerza a David. Dios le dio el poder a David, Dios le dio la estrategia a David y todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Ese David era un rey. Usted pone a 2 mujeres que de acuerdo en la misma casa, campeón, ¿sí o no? Las libertó a las 2 y dijo, y no le faltó ¿qué? Cosa alguna. Lo primero que hizo fue que lo libertó. Levanta la mano ahí donde está. En el nombre de Jesús viene libertad para tu vida, libertad para tu familia, libertad para tu economía. Y vas a hacer no solamente libertad, sino que vas a ser un instrumento de libertad. ¿Cuántos reciben esa palabra? Dice que los libertó. Número 2 dice, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. Lo más mínimo que el enemigo te ha quitado, Dios lo va a recuperar. ¿Cuántos reciben eso? O sea que si te quitó la belleza que tenías, las arrugas se te van a quitar. ¿Cuántos reciben esa palabra? La van a estirar, por las buenas o por las malas. Y así de los hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Levanta las manos. Todo lo que tú has perdido, que el enemigo te ha quitado, en el nombre que es sobre todo nombre, es tiempo de que vas a recuperar todo eso. Años, familia, salud, dinero y muchas cosas que Dios te ha dado que el enemigo te ha quitado. Amén. Y lo último, y tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo delante de él decían, este es el botín de David. Levanta las manos. No solamente vas a recuperar lo que has perdido, no solamente vas a ser libre, sino que vas a tener, porque Dios te va a añadir riquezas de los impíos. ¿Cuántos reciben esa palabra? La respuesta viene porque el ángel de Dios te llamó. Recibe esa palabra en el mientras tanto de Dios. ¿Marlon está acá? Marlon se fue. Está en el otro lugar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque cada una de las personas que estamos en este lugar tenemos una promesa tuya, Señor. Una promesa que tú nos has dado, Señor, pero estamos quizás en la mitad, en el ciclá, en el intermedio, en el mientras tanto tuyo dando vueltas. Estamos ahí, pero hoy hemos entendido que eso es parte de un proceso, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que cada una de las personas que hay en este lugar, hay cosas por las cuales tienen que llorar, y llorar una sola vez y llorar con todas, Señor. Yo te pido que ellos se permitan ese momento de llorar por esa pérdida que tuvieron, por esa injusticia que tuvieron, Señor. Pero yo te pido en el nombre de Jesús que no se queden en el llorar, Señor, sino que pasen más adelante, Señor. Y que cada uno de ellos te indague a ti, que vayan a tu palabra, que busquen qué es lo que tú les dices para que ellos puedan pasar este proceso y esta prueba rápido, Señor. Porque tú no eres un Dios que quiere que nosotros que estemos 40 años en un desierto, que estemos 3 años separados, Padre, que estemos viviendo década tras década en problemas económicos. No, Señor, danos la palabra. Di conmigo, dame la palabra, Señor. Dame la palabra para yo caminar en esa palabra, Señor. Y Padre,